Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Totus Tus. Como todas las semanas tenemos un tema especial para hablar acá, para darles a conocer a todos ustedes, amigos televidentes. Hoy, por gracia de Dios, estamos con un invitado muy especial. Él es Monseñor Juan Vicente Córdoba, obispo de Fontibón, que hoy viene a compartir con nosotros y especialmente pues hablar de un tema espinoso del cual hemos conocido en estos días a través de los medios de comunicación acerca de las últimas decisiones que ha tomado la Corte Constitucional en contra de la familia. Monseñor, ¿cómo estás? Qué gusto pues saludarlos a ustedes en este programa Totus Tus que llega por estas ondas visuales y acústicas a tantos lugares. Queridos hermanos, queridas hermanas, me alegra tanto compartir con ustedes como pastor del rebaño. Gracias, Monseñor. Pues bien, Monseñor, vamos a hablar entonces del tema del día de hoy, acerca del matrimonio, acerca de la familia. Tristemente hemos visto cómo la Corte Constitucional se ha metido en todos estos temas como es adopción homosexual, eutanasia, aborto, matrimonio homosexual, todos estos temas que destruyen y como dice usted, Monseñor, deshilachan la familia, Monseñor. Entonces queremos que nos hable de eso porque aparte de que Monseñor obviamente es obispo, pues también es politólogo y es psicólogo y nos puede hablar desde estos puntos, Monseñor. Entonces queremos que nos aclare todo esto, Monseñor, acerca de las últimas decisiones que ha tomado la Corte. Con mucho gusto, uno se siente aquí como ante una avalancha que parece que hubo un derrumbe, entonces quítense que están cayendo piedras, pero después no, quítense que se vino la montaña, después quítense que se vino un lago encima. Uno dice, ¿qué pasó? Que el aborto, que la eutanasia, que la adopción, que la familia, que el matrimonio, como que se la arremetieron con toda. Uno alcanza como a pensar si estas cosas no son ya orquestadas y planeadas. Las cosas del maligno son así. Sí. El maligno planea y va organizando todo para acabar con Jesucristo y acabar con la iglesia. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tenemos que tener esperanza y nunca decaer. Y no, la iglesia ha pasado por esto y por otras cosas y peores. A Cristo lo mataron, te cuento. Así es, Monseñor. Lo mataron al fundador de nuestra iglesia siendo Dios. Y resucitó. Ahí está nuestra esperanza. A ver, la Corte, pues, aquí podemos abordar esto jurídicamente. Claro, sí. Esto lo he consultado yo con magistrados, con constitucionalistas, abogados. Lógicamente, no soy abogado, pero podemos investigar esto. Tenemos muy claro lo siguiente. Hay 3 poderes en nuestra democracia: legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo, el Congreso, hace las leyes, cambia las leyes, hace enmienda de las leyes. Es el Congreso. Es el Congreso que tiene una característica, es representante del pueblo, por eso los elegimos todos en votación en las urnas. Y el Congreso tiene un constituyente primario a quien representa, que es el pueblo. El pueblo, que es el constituyente, primario en una sociedad democrática. Lo dice la Constitución. Y lo dice la Constitución. Entonces, por eso el Congreso hace las leyes, legisla. Legislativo, ese es el nombre del poder legislativo, hace las leyes o las cambia, las enmienda. Tiene 3 mecanismos para hacerlo. El acto legislativo, que es, se presentan unas firmas y se va pasando por las distintas sesiones del Congreso, del Senado y después de la Cámara, entonces las comisiones que llaman ellos. Y se va aprobando, se va cambiando y hasta que llega, tiene unas normas para hacer el acto legislativo para cambiar una ley. Claro que sí. Otra es para cambiar o crear el plebiscito, que es algo que ya está en acción, legalizarlo. Entonces el pueblo dice, votamos sí o no por esto que ya está. Ahí está. Y el referendo, que es un cambio en la Constitución y se presenta cómo se piensa cambiar y el pueblo vota por eso. Y confirma. Y confirma. No, y sobre todo, el que lo presenta dice, va a quedar así, vamos a aumentar este párrafo en el artículo tal de la Constitución, o lo vamos a cambiar por estas palabras. Entonces uno ya sabe que es algo que no está todavía, pero el referendo es para que el pueblo diga sí o no por votaciones. Entonces, el Ejecutivo es el presidente, que es al que le toca poner en acción las leyes que hace el legislativo. Y el Poder Judicial cuida
Corte Constitucional Las cortes lo que hacen. Cuida la Constitución. Dice en el artículo referente a las funciones de la Corte Constitucional, es guardián de la integridad de la Constitución. Tiene otra palabra más, integridad, y que no vaya menoscabo, pues. Entonces, eso le toca al ejecutivo, al judicial. Al judicial. O juzgar a los poderes públicos, o juzgar leyes que han emanado o acciones negativas. Ahí está la Corte Constitucional, la Corte Suprema, y está la Judicatura, y está el Consejo de Estado. Cada uno tiene funciones distintas en este campo. Y el legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Qué pasó aquí? La Corte se atribuyó unas funciones del Congreso, del legislativo. Unos cuantos decidieron por... Son 9 miembros de la Corte Constitucional. 6 votaron a favor de que puede haber matrimonio entre 2 hombres, entre 2 mujeres. Pero es que la Constitución dice, artículo 42, el matrimonio en Colombia es entre hombre y mujer. Entonces, y todo lo demás que dice, unas frases que siguen, todas son referentes a hombre y mujer. Y de pronto, la Corte, que le toca cuidar, dice guardián, velar por ser eso. El cancerbero que cuida la Constitución, no solo no la cuida, sino que la cambia. Entonces, yo digo, eso es un adefesio jurídico, es un atropello jurídico. Y 6 personas deciden cambiar esto por 40 y pico de millones. Ahí está el problema jurídico, y que esto le toca... que el Congreso no lo hizo, porque el señor de la casa de al lado no actuó en su casa, no debo meterme yo a actuar. Ajá. Que el Congreso no lo hizo, no le toca a las Cortes hacerlo. Claro que sí, monseñor. Pues es nefasta todas esas decisiones que está tomando la Corte Constitucional. Como dice monseñor, pues se toma atribuciones que no le corresponden y eligen y determinan y cambian por 48 millones de colombianos. 6 personas. 6 personas. Eso no es democracia. No. Y además es un atropello, eso le toca al Congreso. Exactamente. El Congreso es el que nos debe convocar al pueblo y hacer elecciones para cambiar la Constitución. Exactamente, monseñor. Pues es triste esto, pero bueno, ya seguimos hablando más de este tema acerca del matrimonio. Realmente el matrimonio, como lo dice la Iglesia, como es natural. Vamos a una pausa y ya regresamos aquí en su programa Totus Tus. Continuamos aquí en su programa Totus Tus con monseñor Juan Vicente Córdoba, hablando acerca del matrimonio. Bueno, monseñor, ¿qué consecuencias tiene esto jurídicamente, psicológicamente, sociológicamente en nuestra sociedad, monseñor, por todas estas decisiones que estamos viendo? Sí, uno podría decir, bueno, ¿y por qué la Iglesia se mete en esto? Si la Iglesia siguen casándose por la Iglesia. Ajá. Y los demás se casan por lo civil 2 hombres. No, lo que pasa es que formamos una sociedad, somos todos ciudadanos. Con fe, hijos de Dios, iglesia. Sin fe o sin iglesias, colombianos que participamos, nadie vive solo, aislado. Entonces nosotros tenemos que velar, y la Constitución vela por las buenas costumbres, por la ética. Entonces una sociedad donde todos tenemos que ver, nadie va a vivir aislado de los demás. Entonces nosotros los católicos hablamos, los pastores, para nuestras ovejas y nuestros corderos. En este momento la gente me dice, monseñor, por favor hablen, que queremos la instrucción de nuestros pastores. Fundamentalmente, ¿qué es? ¿Qué dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sobre la familia y sobre la sexualidad y sobre la homosexualidad y la heterosexualidad? Porque como católicos queremos seguir el derrotero católico. Si no seguimos un derrotero, seguimos el que nos ofrezca el de la esquina, el del colegio de allá, el marxista, el del librepensador, el libro que nos lo impusieron de Suecia, o unos libros que impusieron unos 5 personas, o cualquier manera de ver.
Entonces, este es un país absolutamente católico. Sí, mayoría católica. Mayoría, y si quiere, cristiano, porque la mayoría es católica, pero hay unos que no son católicos, pero son cristianos. Entre cristianos y católicos ya formamos la totalidad de este país. Hay unos pocos judíos, musulmanes o ateos, pero es un porcentaje menor. Con esto no quiero decir que porque sean así son malos y nosotros los buenos. No, no estoy en ese plan, ni mucho menos. El homosexual, queridos hermanos, es hijo de Dios, no nos olvidemos. El homosexual es hermano nuestro. No podemos decir que son malos y que los tenemos que de están segunda, pecando y que son pecadores malos, que están que condenados. quedaron mal hechos, condenados. No, No. de ninguna manera. Son hijos de Dios, hasta son miembros de la iglesia, son ovejas de mi rebaño, como pastor y como obispo. Entonces, pues, eso es otra cosa diferente. Lo que queremos aquí decir es que nosotros tenemos que poner unos lineamientos éticos y morales. Un papá y una mamá ponen sus lineamientos éticos y morales en la familia. Hijos, aquí me llegan a las 10 de la noche. Depende de la edad, a las 2, y depende de la edad, a las 12, a las 2 de la mañana después de una fiesta. No todos los días. ¿Se pueden quedar a dormir? No, no quedan quedar a dormir en otra parte. Los papás ponen unos lineamientos éticos, morales y disciplinarios. Lo mismo, la sociedad debe poner sus lineamientos éticos y morales. Un papá que no pone, y una mamá, lineamientos, el hijo le llega a la hora que quiere, no se queda a dormir donde quiere y hace lo que quiere. Se le acabó, se le deshilachó. Se les barata la familia. La iglesia pone unos lineamientos, la sociedad también. Entonces nosotros ponemos unos lineamientos. Hombre, ¿cuáles son los lineamientos? La iglesia le dice a sus católicos y le decimos, el matrimonio es, Dios los hizo hombre y mujer y por eso son entre hombre y mujer, no dos hombres, dos mujeres. Y esto nos trae unos problemas muy serios en la sociedad. ¿Qué nos trae de problemas? No pueden tener unos hijos, no pueden tener un matrimonio con todo lo que significa el fruto del amor que son los hijos. Que entonces que adoptan, no, porque a un niño no se le puede someter a el deseo de unos adultos. Prima en Colombia, artículo 44 de la Constitución, sobre el derecho de los adultos, el derecho de los niños. ¿Cuál es el derecho de los niños? Tener un papá y una mamá. De los adultos que quieren tener unos niños, pero no, es decir, la adopción no es para los adultos, la adopción es para los niños. Ellos son los que gozan del derecho. Claro, el Estado creó una nueva, una manera de suplir lo que perdió. Lo abandonaron, se murieron, se perdieron, quedó sin nada. El Estado coge a su ciudadano y le da lo más parecido a lo que perdió. ¿Qué perdió? Un papá y una mamá que lo engendraron. Exactamente. Y le da eso para ayudarle. La adopción es para ayudar al niño, no para ayudar a los adultos. No se usa a los niños para satisfacer a los adultos. Bueno, entonces todo esto tiene que ver con la sociedad. Es la célula primordial de la sociedad. Este es un argumento sociológico. Usted ataca una célula, el cáncer ataca una célula del organismo, en la pierna, en los huesos, y de ahí se extiende a todo y se acaba el organismo. La célula primordial de la sociedad es la familia. Si la familia se descompone, no hay padre, madre, hijos que transmiten los valores, el civismo, la cultura, la fe. ¿Quién le transmite? No, primero porque no hay hijos en un matrimonio o una unión homosexual. Y segundo, porque esa célula primordial deja de ser célula que se reproduce y que sigue dando O sea, no es evolutivo, sino que ya se vuelve involutivo. Hay una inclusión en vez de salir. Exactamente. Y se agota en sí misma. Entonces, esto nos trae un problema muy serio en la sociedad. Se deshilacha la sociedad. La sociedad se nos vuelve un problema. Y ya los niños que van a crecer y los jóvenes en una sociedad con familia, cada día la familia tiene menos. O sea, fuerza, se va perdiendo la connotación familiar, que es la imagen. De donde sale todo, emana todo, célula primordial de la sociedad, lo dicen los sociólogos. Exactamente, y lo dice también obviamente la iglesia, que la familia es la iglesia doméstica y familia es papá, mamá e hijos. Entonces, todo lo que implica reproducción, amor, formación, educación, fraternidad, hermanos, hijos y todo lo que indica incidencia en la sociedad. Exactamente, monseñor. O sea que eso tiene consecuencias terribles para la sociedad, para los niños. Para los niños y psicológicas. Para la formación, un niño ve que el vecino viven dos hombres, que acá, ¿y esto cómo es? Entonces eso es, así es. Sí, eso lo dijo la corte. Bueno.
¿Y a mí por qué me tocaron 2 hombres de papá y mamá? Lo dijo la corte. ¿Se van a venir unas tutelas en el futuro a la corte? Cuando tengan 18 años estos niños, Claro. o 15, 16, y adultos la hagan por ellos, yo le pongo demanda a la corte porque me dio 2 hombres y 2 mujeres y yo quería papá y mamá y me obligaron desde niño. Violaron la Constitución. Mi derecho. El derecho. Uy, terrible eso, monseñor. Bien, vamos a una pausa y ya regresamos aquí en su programa Totus Tus. Continuamos aquí en su programa Totus Tus con Monseñor Juan Vicente Córdoba. Monseñor, ¿cuál es la dimensión espiritual frente a todo esto que estamos viviendo nosotros en la sociedad? Pues mira, ante todo nosotros el matrimonio está en nuestra palabra de Dios, que es Jesucristo, que nos vino a hablar del Padre. Es la revelación, nos reveló al Padre. El que me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús. Yo soy el camino para llegar al Padre. No hay otra religión que Dios se haya hecho hombre y nos hable en su lenguaje. Son todas ideas, imaginaciones, un libro, pero ninguna se atreve a decirle Dios a su profeta. Le dicen profetas, le dicen iluminados, pero nosotros le decimos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Y Él nos vino a hablar del Padre, la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Hombre y mujer. Por eso el hombre y la mujer abandonan a su padre y a su madre. Y los dos ya no son 2, sino 1. Y forman una iglesia doméstica. Iglesia quiere decir asamblea, familia. Familia de Dios doméstica. El papá y la mamá son los pastores, los hijos el rebaño. Iglesia doméstica que llamamos parroquial. Iglesia diocesana, iglesia universal. Pastor y rebaño. La familia es la vivencia primaria del Evangelio y los padres tienen la primera obligación de transmitir la fe a los hijos, de darles sentido de la vida, de enseñarles que quién es Dios, quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quién es el Redentor del género humano, qué es el pecado, qué es la gracia, qué son los sacramentos. Y eso se transmite en la familia. Más que a los sacerdotes les toca al papá y a la mamá, que son laicos en la iglesia, transmitir la fe a los hijos. Son los primeros catequistas de los hijos y evangelizadores. Les anuncian a Jesucristo el Evangelio. La buena noticia de que tenemos un cielo, una vivencia con Dios eterna, que tenemos el pecado que lo introdujo el hombre, pero que hay perdón. Y eso se llama el misterio pascual, el misterio de la redención. La familia es donde se cultiva la fe, donde nace la fe, donde se impulsa la fe, donde se transmite la fe. Esa es la familia, compuesta por hombre y mujer, que tiene 2 valores. El valor unitivo, que es el amor de los esposos, amor que viene de Dios, amor que significa dar todo sin esperar nada, que es hacer feliz a la otra persona y hacerme feliz a través de hacer feliz a otro. Y los 2 en esa dinámica, eso es bellísimo. Con defectos, problemas, pero va creciendo ahí ese amor. Y la segunda, el valor procreativo, fruto del unitivo. Continuar la especie y proyectarse en ese amor. El amor es difusivo de sí, dice Santo Tomás, es decir, el amor se da, y si no se da no es amor. La fuente de agua da agua, si no da agua no es fuente, es un tubo. Si da agua es fuente. 2 esposos que no den fruto, que no pueden tener hijos, lo dan hacia los demás y son personas que se difunde ese amor de ese hogar. Que tienen unos hijos, proyectan su amor. Entonces, valor unitivo y valor procreativo. Pero tiene el matrimonio católico una característica fundamental que no lo tiene otro, que es la gracia de Dios en el sacramento. Amén. Sacramento quiere decir manifestación, presencia eficaz de Dios. Dios se hace presente en una cascada, en un niño, en los árboles, pero en el sacramento, en 7 sacramentos se hace presente. Eficacia quiere decir en términos administrativos que da resultados. La eficacia del bautismo nos libera del pecado, nos redime. La eficacia del sacramento del orden es otro Cristo y administra la gracia y preside y es pastor. Sacramento del matrimonio
para vivir ya no dos sino uno, en fidelidad hasta que la muerte los separe, transmitiendo la fe a los hijos con fruto de su amor. Para eso se necesita gracia. Por eso sin gracia de Dios es muy difícil que una pareja pueda ser fiel y que puedan vivir en esa armonía sin egoísmo, sin utilizarse. Entonces, el matrimonio nosotros lo defendemos entre hombre y mujer, pero con la gracia de Dios para dar fruto, para hacer difusivo de sí ese amor y para santificarse. Los esposos se santifican en el matrimonio. La santidad les viene por el amor a ellos, a los hijos, y la incidencia en la sociedad. Y evangelizan y catequizan y son misioneros. La familia es discípula misionera. Entonces se santifican a los demás y son misioneros de la salvación de Cristo. Increíble, Monseñor, espectacular esa definición que nos acaba de dar Monseñor acerca del valor del matrimonio, el sacramento del matrimonio. Es que de hecho tan bonita es una familia que el mismo Dios quiso tener una, nació en la familia de Nazaret. ¿Él mismo nos enseñó? Él mismo nos enseñó, hombre y mujer, y se dejó educar por ellos, se dejó guiar por ellos. Entonces ahí está el valor único de la familia. Entonces tenemos que luchar y trabajar por la familia. Monseñor, ¿qué hacemos entonces frente a todos estos ataques a la familia? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como católicos? Primero que todo, tener paz, tranquilos, que el Señor está por encima de todo y el Señor ha vencido al pecado, al mundo y a la muerte. Entonces nosotros ya tenemos la esperanza de la victoria de Cristo. Paz. Segundo, nosotros tenemos que dar testimonio. Las familias católicas están llamadas a hacer luz en la oscuridad, fermento en la masa, sal de la tierra, faro que ilumina. Entonces, que digan todos, qué rico tener una familia como la de fulano, la de sultana. Qué rico tener una familia como la de sus papás y usted. Qué lindo ser una familia así, en fidelidad, en entrega, en amor, en vivencia de fe, que sea misionera, que muestre a Jesucristo. El testimonio es clave. Tercero, tenemos que anunciarlo, predicarlo, evangelizarlo y catequizarlo. No solo dar el ejemplo, sino hablar de eso y que esto sea una acción de la Iglesia en este momento. Por eso todos nos movemos a la... Y por último, tenemos que denunciar todo lo que vaya contra la familia, pero de una manera en que no juzgamos ni condenamos a nadie, condenar, sino que denunciamos que así no va a ser feliz una persona con un matrimonio que no sea entre hombre y mujer, con la bendición de Dios. Claro que sí, Monseñor. Entonces, ahí está entonces la enseñanza que nos da Monseñor Juan Vicente acerca de la familia. No hay que juzgar ni condenar. Tenemos antes que trabajar nosotros por nuestra familia, ser fermento en la masa, ser testimonio, ser luz, dar testimonio. Decía el santo cura de Ars que la predicación convierte, pero el ejemplo arrastra. Entonces, dar testimonio, ser ejemplo para tantas almas que están en la oscuridad. Monseñor, muchísimas gracias por compartir con nosotros, por estas enseñanzas, Monseñor. Que Dios lo bendiga y también necesitamos que nos regale su bendición, Monseñor. Claro, mi hijo, gracias a ti, gracias a todos los que hacen este programa Totus Tus, gracias a ustedes que son laicos y tienen que llevar el Evangelio en las cosas temporales y que hacen estos programas para la gloria de Dios y para el bien de la Iglesia. Con mucho cariño les doy la bendición como obispo y como pastor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los llene de los dones del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y a ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por estar ahí a través de sus pantallas, compartiendo con nosotros aquí en su programa Totus Tus. Nos veremos en otra oportunidad. Que la Virgen los acompañe. Dios los bendiga.